Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenos días. Te saluda, te habla tu siervo Pavel Almonte. Qué bueno es el Señor. El Señor es bueno. Para siempre son su misericordia. Le hablamos del ministerio Siervo de Jesucristo. Y quiero compartir con vosotros una pregunta que alguien me estuvo haciendo hace unos días acerca del nombre del Señor, hablándome, gloria al nombre de Jesús. Amén. Para ser más exacto, aquí tengo el apunto. Entonces, lo que me ha estado preguntando acerca de la unicidad de Dios, de cuántos dioses hay, ¿verdad? Hablando de que alguien le comentó, ¿verdad? De pastor, una pregunta, disculpe. A Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablando de Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, esta persona me dijo, ¿cómo es posible? O explíqueme acerca de Juan capítulo 14, versículo 6. Porque porque me dicen que existe el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta de esta joven, una hermana, ¿verdad? En la iglesia, una madre hermana, es que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces que le explique este texto de Juan capítulo 14, versículo 6. A alguien le estuvo comentando, ¿verdad? Que hay tres personas, el tema, el término que usan, ¿verdad? A algunas denominaciones o iglesias, ¿verdad? Llamemos entre comillas, porque hay una sola iglesia, la iglesia pentecostal apostólica del nombre de Jesús, dicho sea de paso. Entonces, la aclaración es del texto de Juan capítulo 14, versículo 6. Lo primero que le respondí a la persona, ¿verdad? Como en la Biblia, que no podemos hacer una idea o un pensamiento solamente de un versículo, amén, solamente me está exponiendo Juan capítulo 14, versículo 6, sino que tenemos que mirar todo el contexto, ¿verdad? Los textos anteriores y los textos después, para tener una idea, ¿verdad?, de lo que está hablando. Entonces, cuando vamos directamente a la Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 1, hasta el versículo 14, dice ese tema ahí, Jesús el camino al Padre. Entonces, lo que podemos mirar en esos versículos, que son 14 versículos, para saber qué es lo que Jesús está diciendo cuando le respondió a quien le estaba hablando. Vemos en la conversación hay tres personas. Está Tomás, está Jesús y está Felipe. Entonces, tres personas interactúan en esta conversación. Juan capítulo 14, versículo 1, 14, Jesús el camino al Padre. Y le voy a leer el texto completo para poder entrar en detalle, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ahí interviene Tomás. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces, Tomás interviene a preguntarle, ¿cómo es que el camino, verdad? Entonces Jesús dice, le habla a Tomás, le responde, yo soy, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando Jesús le está diciendo a Tomás, está hablando en el sentido de que a través del bautismo de Jesús, a través del arrepentimiento, del sacrificio que Jesús hace en la parte humana, es que podemos entrar al reino de los cielos, el acceso, ¿verdad?, a nuestro Dios, al reino de Dios. Pero seguimos leyendo la Biblia. Y luego Jesús sigue diciendo en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y aquí entra en detalle. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces aquí entra Felipe en el versículo 8, Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces aquí es donde comienza a tomar sentido esta conversación. Cuando Jesús le dice en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces le responde Jesús, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, está diciendo, ¿verdad? No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿verdad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús le está diciendo a Felipe que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es decir, cuando miramos la Biblia, nosotros como iglesia pentecostal apostólica, la iglesia que nació el día de Pentecostés, somos la misma iglesia que representamos y predicamos
Creemos que Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. No hay tres dioses, no hay cuatro dioses. No hablamos de que Jesús sea diferente al Padre ni diferente al Espíritu Santo, sino manifestaciones, ¿verdad que sí? Jesús, Dios, necesitaba un cuerpo, ¿verdad? Porque la Biblia habla en hebreo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces hacía falta un cuerpo literal, porque un espíritu no puede ir a un calvario a ser crucificado y no tiene sangre, porque un espíritu es invisible y nadie lo puede ver. Por lo tanto, Dios necesitaba hacerse de un cuerpo, venir a través de algo humano para derramar su sangre, para que en su nombre tengamos perdón de pecado y para que su sangre pueda expiar nuestra situación, nuestros pecados y poder tener la esperanza a la humanidad de vida eterna. Por lo tanto, usted que es buen lector de la Biblia, busque en Juan capítulo 1, versículo 1, donde habla Juan y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Entonces, hablando de que Dios, aquel que hizo el universo con el poder de la palabra, venía a este mundo, ¿verdad que sí? Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Entonces, Juan estaba hablando que Jesús, que Dios, perdón, tuvo que tomar ese cuerpo y manifestarse para poder tener nosotros el perdón de los pecados. Entonces aquí en esta conversación donde Jesús le está explicando a Tomás y a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces la hermana tiene la inquietud para saber claramente, porque le han comentado acerca de que Jesús es diferente del Padre y que el Espíritu Santo es otro y que los tres. Es una idea que han inventado aquellos que no han podido entender la palabra de Dios. Usted preguntaría, pastor, aclárame un poquito más. La palabra de Dios es espíritu y para poder discernirla debe ser en el espíritu, con la revelación del Espíritu Santo. Cuando usted mire la Biblia en Lucas capítulo 24, 45, Jesús le mandó al aposento alto a los discípulos para que ellos esperaran allí las promesas del Padre. Ustedes van a entender por las Escrituras que ellos, sin antes haber recibido el don del Espíritu Santo, no habían proclamado el mensaje de salvación, el mensaje del Hechos 2:38. Entonces, cuando reciben el don del Espíritu Santo, es donde Pedro y los apóstoles entendieron que era en el nombre del Señor Jesucristo que había perdón de pecado. Por tanto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da revelación de la palabra. ¿Qué pasó hace años, digamos, después del Pentecostés y después que la iglesia primitiva predicó? Que alguien leyó la Biblia en su humanidad, pero no tenía el Espíritu Santo para discernir ni obedecer el mandamiento del que bautismo es en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12 dice que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces no hay otro nombre. Por lo tanto, lo que es la Trinidad, eso no existe en la Biblia. Eso no es bíblico. Si creemos en el Padre, la creación, como dije, Espíritu Santo, digamos, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Papeles, ¿verdad? Tiempos, forma que tomó Dios para manifestarse al hombre, pero no es que hay tres dioses ni cuatro, que el uno habla con el otro. Eso no es bíblico, sino que alguien sin el Espíritu Santo leyó esto y comenzó a hacerse idea y literalmente lo entendió así, pero no tenía discernimiento. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, que había que nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de los cielos y para poder entrar. Por lo tanto, el que no tiene el Espíritu Santo no puede discernir la Biblia, la palabra, que es Espíritu, aun viendo que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, que no hay nadie en todas las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Nadie lo ha hecho. Por lo tanto, ¿cuál es la base bíblica de la Trinidad o de los trinitarios? Que alguien lo leyó sin el Espíritu Santo, comenzó a bautizar y eso ha venido generación en generación sin revelación del Espíritu Santo. Porque recuerda que Jesús dijo que Él os guiará a toda verdad. Por lo tanto, lo que no es Jesucristo, Jesucristo es Dios. Lo que no es bautizado en el nombre de Jesucristo no está en la Biblia. Digamos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo, predicando en Efesios, encontró a 12 discípulos de Juan y le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces usted mire en Hechos capítulo 19, donde los discípulos de Juan eran como 12 hombres, le dijeron, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explica, Juan bautizó para arrepentimiento, ¿verdad? Diciendo que había de creer en aquel que había de venir, pero no era un bautismo que perdonaba pecado.
Juan bautizaba mientras tanto hasta que el Cordero inmolado cumplía su función para cuando él fuera al Calvario que muriera. Entonces en su nombre, entonces ahí venía el poder del nombre de Jesús. Una vez que Cristo fuera levantado de los muertos, porque si no hubiera resurrección de los muertos, si Cristo se hubiera levantado de los muertos, el nombre no tenía poder para nosotros. Entonces, claro, entonces cuando los encontró y le explicó Pablo a los discípulos de Juan, Hechos 19, búsquelo ahí, entonces dice que fueron bautizados y les bautizó a todos, a los 12 discípulos de Juan, en el nombre de Jesucristo, y habiéndoles impuesto las manos, recibieron el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay otro nombre que perdone pecado bajo el cielo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es, digamos, no es la base del bautismo ni de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés, bautizando en el nombre de Jesucristo y orando para que la gente también reciba el don del Espíritu Santo, dando a cumplir lo que Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:5, que había que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Les repito, creemos que Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un mismo Espíritu. Ese es el Dios eterno y su nombre es Jesús. Lo vemos una vez más en Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que voy a terminar mi trabajo aquí en la tierra de lo físico y me voy a volver a mi estado normal. Soy espíritu, ¿verdad? Y todo, escuche esto, lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Escuchen esto. Versículo 13, para que usted entienda que aquí está hablando él como Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. ¿Por qué dice lo haré? ¿Por qué no dijo lo hará él? No, él dijo lo haré. ¿Por qué? Porque Jesús en momento hablaba como el Hijo y en momento hablaba como Dios. Por esto era el gran problema que tenían los fariseos y los escribas y los publicanos con él, porque ella hacía Dios, pero era que Dios se había hecho hombre. Ellos no entendieron porque no tenían el Espíritu de Dios. Si Pedro le costó a los discípulos hasta que recibieron el don del Espíritu Santo allí en el aposento alto, entonces fueron guiados a toda verdad y se les cayó el velo de la mente, del corazón, y entendían la revelación de que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Luego el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús es Dios manifestado en carne. No hay vuelta, no hay que buscar nada más. Pero esto se discierne cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted no ha recibido el don del Espíritu Santo, si usted todavía no ha hablado en otras lenguas, que es la confirmación, la evidencia de que nació del Espíritu, no va a entender las Escrituras. Algunos luchan aún viendo que los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19. Y en todo el libro de Hechos los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué nos complicamos la vida si está tan claro en la Biblia? Dios es grande y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, Dios manifestado en carne. Dios te bendiga.